Estamos un poquito con hambre, un poco cansados. No sin antes agradecer la presentación a la doctora Lucy González, que ha sido mi profesora en capítulo de endocrinología en el pregrado, al doctor Franco Mío Palacios por haber organizado este curso tan importante, ¿no? Que tiene el objetivo principal de integrar equipos, hacerlo que participen todas las especialidades correspondientes al área, ¿no? Y así tratar de mejorar la atención del paciente, dando un diagnóstico precoz, una educación adecuada y un tratamiento oportuno. Vamos a hacer yo he elaborado una revisión en la parte de imagenología en la evaluación del pie diabético. Como tal, la literatura no se encuentra, es muy pocos trabajos escasos en los que se han elaborado en este tema, pero se ha hecho una revisión y he tratado de hacer algo que es totalmente resumido, que nos pueda dar una idea de todo lo que tenemos disponibles actualmente en lo que respecta al área de imagenología y radiología. Estamos viendo acá lo que es la anatomía. Es importante tener la anatomía presente en el estudio de la imagenología del pie diabético, y siempre cuando nos piden a veces una ecografía Doppler arterial, nosotros tenemos que empezar desde donde empieza el sistema que irriga hasta el pie, ¿no? Tenemos que empezar desde la región de la ingle, a explorar todo el territorio arterial. Aquí estamos viendo de igual manera la anatomía, que ya la hemos revisado anteriormente por los anteriores expositores, ¿no? Llegamos acá al pie a las más importantes: la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria pedia. El ultrasonido en escala de grises y Doppler pulsado son de gran valor para detectar estenosis, grados y porcentaje de los vasos arteriales afectados, así como la velocidad de flujo. Tiene una sensibilidad de 92 a 95% y una especificidad del 97%. Este es un esquema de cómo se realiza el estudio en las salas de ecografía Doppler. Como vemos, empezamos siempre desde la región inguinal, ¿no? Aquí tenemos las áreas de evaluación a nivel del pie, ¿no? Que es la zona de la tibial posterior, la arteria pedia, ¿no? La arteria tibial anterior. Este es el esquema de lo que nosotros tratamos de buscar, ¿no? La estenosis, el grado de estenosis que podamos evidenciar en la evaluación. Este es un corte transversal esquemático de lo que nosotros tratamos de buscar en el paciente diabético. Estas son las modalidades de uso. El más indicado es el ecodoppler color pulsado. Este es un esquema de lo que representa lo que es la evaluación a nivel arterial fisiológicamente. Tenemos que es un estudio normalmente trifásico que debiéramos de encontrar, en la que la sístole cardíaca está representada por la dilatación del vaso fisiológicamente, esa diástole una contracción refractaria de la pared arterial, y esa sístole que volvemos a ver es la vuelta a la posición de reposo de la arteria. Estos son los patrones que nosotros encontramos cuando hay alteraciones: el patrón A, el normal trifásico; el patrón B, cuando hay cambios proximales o preobstructivos; el patrón C, cuando hay estenosis donde se duplica o triplica la velocidad, las velocidades que han sido evaluadas; el patrón D, cuando encontramos ya el flujo tardus parvus, ¿no? O sea, ese es el flujo el que nos dice realmente que ya hay una irrigación de tipo de colaterales a nivel de este lecho vascular, ¿no? Es importante que nosotros encontremos esto, porque el no encontrar este flujo, a veces en algunos pacientes ocurre que no se puede concluir, ¿no? El no encontrar el flujo, encontramos una arteria totalmente calcificada, y vemos una arteria que no está calcificada y no vemos flujo, a veces hay factores como que hay mucho edema, entonces no podemos concluir y tenemos que sugerir un examen complementario, ¿no? Tenemos que tener siempre la honestidad de decir: el examen hasta acá llegó, hasta acá es concluyente,
y hasta acá necesito ampliar el estudio para no confundir al clínico y al cirujano en la valoración del paciente. Otros métodos, tenemos la angiografía digital, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, que también ayudan a valorar la parte vascular del paciente con pie diabético. Pero hay que tener en cuenta el uso del medio de contraste, ¿no? Estos pacientes generalmente son pacientes con complicaciones crónicas y tienen ya algún deterioro en la función renal. Por eso es importante, ya sea en este año se ha hecho un estudio concluyente que hasta el gadolinio produce problemas de nefropatía en personas que no tengan ningún riesgo de nefropatía existente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Se está usando ahora el Dotarén, que es una sustancia en contraste que cuesta 5 veces más, pero que sí hasta el momento no se ha corroborado que produzca algún daño renal. Entonces hay que meditar mucho el uso de los medios de contraste. Por eso que hay que reservar estos exámenes a los casos que sean estrictamente necesarios, hasta que con el tiempo se logre realmente consolidar un tema futuro que podamos nosotros garantizar la evaluación vascular, como que ya se está haciendo en algunos estudios con resonancia magnética sin contraste, ¿no? Y es un tema ya de la nanotecnología, algo muy futurístico, pero que podemos nosotros tener en cuenta que más adelante se va a poder evaluar sin una sustancia de contraste, que realmente ahora nos causa mucho perjuicio al paciente renal, al paciente diabético con alteración de la función renal y al que no la tenga también. Entonces este es un estudio de una resonancia magnética sin usar sustancia de contraste, que ya se están realizando, pero todavía no lo es lo absolutamente adecuado para una valoración de las últimas arterias interdigitales, por decir, del pie, pero que ya es algo importante que tecnológicamente se va a ir añadiendo. En cuanto a la evaluación radiológica, tenemos que ver que la radiología simple, desde su centro, de su posta médica, también es una forma de evaluar, ¿no?, el pie diabético en parte imagenológica. Cómo encontrar la aparición de un cuerpo extraño, la existencia de gas en el espacio tisular, el aumento de partes blandas secundarios a edema, el contraste con aire a nivel de la úlcera o calcificaciones arteriales. Aquí tenemos una imagen de radiología simple donde vemos un cuerpo extraño a nivel de partes blandas que impide una correcta y una adecuada cicatrización de una úlcera en un paciente diabético, ¿no? Aquí ya estamos viendo presencia de gas a nivel de esta imagen osteolítica en el espacio tisular, un paciente ya afectado con una osteomielitis, que nos ayuda a determinar por esa imagen de rarefacción en la radiografía. Aquí estamos viendo el gas en partes blandas en esa úlcera, ¿no? El aire que se está inyectando en forma de contraste, que nos permite ver la profundidad de la úlcera, que nos permite valorar y clasificar el tipo de úlcera. Bueno, esto lo podemos reemplazar actualmente con la ecografía, ¿no? La ecografía de partes blandas de alta resolución nos permite valorar también la profundidad de la úlcera. Pero como le digo, si no tienen a la mano la ecografía, tenemos la radiografía, y si lo tenemos en un centro, en un puesto de salud, podemos valorarla de esta forma. Aquí tenemos la calcificación, ya la han señalado, a nivel de la arteria pedia, el signo de Monkeberg. Una de las tareas más importantes del radiólogo actual es distinguir con seguridad entre los pies diabéticos, osteomelitis del pie y osteoartropatía neuropática, ¿no?, u osteoartropatía neuropática con infección superpuesta, ¿no? Realmente ese es el problema realmente radiológico actual, ¿no? Dentro de todo esto, nosotros podemos decir que la osteomelitis siempre resulta casi de un acceso de una infección previa, de una úlcera de tejidos blandos continuos al hueso, ¿no? Tienden a localizarse en las zonas de mayor presión. Tenemos como otros factores coadyuvantes que puedan estar aumento de la velocidad de sedimentación globular. Se recomienda para uso o diagnóstico de esto la radiografía y la resonancia magnética.
Las dos modalidades son complementarias, de las cuales podemos decir que la radiografía es un examen que la podemos realizar después de los 10 días de iniciados los síntomas o la signología en el paciente, ¿no? Antes de eso no vamos a encontrar ningún hallazgo. Siempre hay que tomarla al 10.º día o al 14.º día de iniciar la sintomatología. Repetir la radiografía después de 2 a 4 semanas. En cambio, la resonancia magnética sí tiene una sensibilidad mayor, ¿no? Del 90% y una especificidad del 83% para diagnosticar osteomielitis. Ante la radiografía, que tiene una sensibilidad del 57 y 73%. Este es un esquema que nos representa más que todo cómo se puede representar la fisiopatología de la osteomielitis a nivel óseo, ¿no? Por vía hematógena, por vía secundaria a un traumatismo, y lo que nosotros estamos frecuentemente encontrando, o lo que relacionamos con el pie diabético, es la diseminación de un foco infeccioso de partes blandas contiguas, ¿no? Donde primero radiológicamente se va a ver una periostitis a nivel de la cortical, ¿no? Y después una lesión en la parte trabecular del hueso, ¿no? Una rarefacción, una alteración de la mineralización ósea. Aquí estamos viendo una resonancia magnética en una vista panorámica donde vemos la presencia de gas, ¿no? Que ya eso conlleva la presencia de que hay una infección a nivel de tejidos blandos. Y en la imagen de acá podemos ver la pérdida, ¿no? El afilamiento de las estructuras óseas, ¿no? Asociadas. Acá en un corte axial nos va a permitir también valorar el aspecto de las lesiones. En esta fase con contraste vemos el gas, y acá podemos verla en esta fase con supresión grasa de resonancia magnética, la presencia de edema, ¿no? Que indica que ya hay una lesión perióstica y una osteomielitis ya en estado de osteitis, ¿no? Con afectación ya de la medular, que se ve más hipodensa en relación, o hipointensa en relación a las otras estructuras óseas. Esta es una imagen en T1 donde muestra también claramente el proceso inflamatorio con hipointensidad que abarca toda la zona medular de las estructuras óseas a nivel metatarsiano, ¿no? Y el gran componente de partes blandas de aspecto inflamatorio, ¿no? Una periostitis y osteomielitis, ¿no? Con pérdida de las porciones distales a nivel del primer metatarsiano. Aquí estamos viendo una imagen en T2 donde podemos evidenciar una tendosinovitis infecciosa a nivel del tendón extensor de los dedos y de los tendones peroneos. Entonces, la resonancia magnética es costo efectiva, ¿no? En evaluación del pie diabético con osteomielitis. Hay un estudio que se ha realizado en Colombia en lo que demuestran que la resonancia magnética es costo efectivo en la evaluación del pie diabético y en los signos de infección. Por tal, se recomienda su uso como uno de los métodos de imágenes necesarios para valorar el grado de compromiso a nivel de partes blandas y estructuras óseas. Las características en la radiografía es la afección cortical, y a nivel de la resonancia magnética es el edema de médula ósea adyacente a la infección de tejidos blandos. Aquí estamos viendo otra imagen radiológica donde se ve una osteomielitis de tipo estafilocócica, ¿no? Con una imagen lacunar de tipo de secuestro. Aquí estamos viendo también otra imagen radiológica en la que podemos valorar en este control anterior, donde no se podría diferenciar una alteración a nivel de esta articulación, y en este control a los 3 meses podemos ver, a los 10 días, perdón, podemos ver esta ausencia, ¿no? Del periósteo en la parte distal del quinto metatarsiano, ¿no? En relación a una osteomielitis. Aquí estamos viendo en una valoración más clara la presencia de gas, ¿no? La desestructuración del hueso, la alteración de la trabeculación. Ya este es en una resonancia magnética
en una secuencia T1, podemos valorar el grado de compromiso de la úlcera, el edema producido a nivel de partes blandas y el compromiso perióstico ya del hueso, ¿no? En un paciente diabético de 75 años. De igual forma, acá en una señal, en una secuencia de T2, vemos la resonancia magnética, como podemos valorar también el compromiso, el edema, ¿no? Que se extiende a nivel del hueso calcáneo en este caso. De igual forma, aquí podemos diferenciar en una secuencia de T1 en resonancia magnética, con contraste, con supresión grasa, que nos permite valorar más adecuadamente la extensión de la úlcera, ¿no? Y todo el tejido que debe ser debridado quirúrgicamente a nivel de la úlcera, ¿no? Porque es un tejido ya desvitalizado, ¿no? Que no es adecuado para el tratamiento del paciente, ¿no? Aquí estamos viendo un paciente diabético con una úlcera en la región dorsal, ¿no? Con una hipointensidad del hueso que refiere que ya ha sido tomado en la parte infecciosa. Aquí también estamos viendo la hipointensidad en T1, ¿no? Y la región posterior de tejidos blandos. Entonces vemos acá que hay una osteomielitis con una celulitis asociada. Aquí se puede ver en esta reconstrucción el gran contenido de proceso infeccioso a nivel de tejidos blandos que está erosionando y desestructurando la estructura ósea de este dedo y que se extiende extensamente con gran contenido edematoso, ¿no? Y gran necrosis. La ecografía de alta resolución y la tomografía también son importantes, pero no llegan a tener un grado de sensibilidad tan exacto como la resonancia magnética. La osteoartropatía neuropática también es una forma de presentación que nos va a tener que nosotros dar el dolor de cabeza en lo que discernir en las osteoartropatías de tipo agudas, ¿no? Con las diferenciaciones de las osteomielitis, ¿no? Entonces acá estamos viendo lo que es un grado de hiperemia a un paciente que se le ha realizado una angiografía, ¿no? Entonces podemos ver aquí una hiperemia a nivel del tercer dedo, donde encontramos una radiolucidez, ¿no? En el extremo distal a nivel yuxtaarticular de la articulación metatarsofalángica, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta que todos estos tipos de artropatías pueden estar presentes también en otro tipo de patologías, ¿no? En alcoholismo, mielomeningocele y en otro tipo de neuropatías. Por eso hay que siempre estar integrados. A veces nosotros tenemos una radiología de un paciente, una radiografía del pie de un paciente y no sabemos qué antecedente tiene porque hay un problema a veces de comunicación en el mismo hospital, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos comuniquemos mejor como profesionales y especialistas del área y hagamos un equipo de trabajo. Bueno, esto para recordar la parte anatómica de las afecciones donde pueden darse en la articulación del ifrán con mayor frecuencia, ¿no? Ya eso ha sido ya revisado anteriormente. Este es un esquema del tipo de lesiones en la osteopatía neuropática que pueden ocurrir, ¿no? Con subluxaciones, grados de sinovitis, ¿no? Y fragmentaciones óseas. El tipo de los patrones donde pueden ubicarse, fracturas asociadas, ¿no? Este es el gran problema, encontrar un pie edematoso, ¿no? Con complicaciones que ya la resonancia magnética nos va a dar luces de lo que realmente es una osteopatía neuropática aguda, una osteomielitis, ¿no? Pero el antecedente que exista una úlcera nos va a indicar que más probablemente exista una osteomielitis, ¿no? Esa es la gran diferenciación que nos da la clínica, pero la resonancia magnética nos ayuda a dilucidar este problema, ¿no? Las alteraciones de los ángulos también son importantes en la evaluación radiológica del pie. La presencia de la fase aguda también nos va a dar una desestructuración en forma rápida y progresiva, ¿no? De la zona de la articulación del ifrán como mayor frecuencia de ubicación, ¿no? Acá vemos una resonancia magnética en la que vemos desestructuración de las estructuras óseas, ¿no? Con hipointensidad y edema perilesional.
visualizado acá también en este corte tomográfico de resonancia magnética, perdón, ¿no? Acá también estamos viendo la presencia de una úlcera por radiografía, ¿no? En la que está condicionando un problema de alteración ya de los ángulos a nivel del pie en lo que respecta al plano, ¿no? Al plano del ángulo de evaluación. Acá estamos viendo la fase aguda de Charcot. También vemos el proceso edematoso con desestructuración de las estructuras óseas de los huesos del tarso. De igual forma, acá estamos viendo una radiografía también que nos habla de un paciente joven, ¿no? De 24 años, insulino dependiente, que tuvo un antecedente de traumatismo, y vemos una fractura a nivel del calcáneo, ¿no? Que son localizaciones raras pero que ocurren, y una banda esclerótica acá en el hueso del astrágalo, ¿no? Que nos indica que hay un problema de insuficiencia arterial a nivel de las estructuras óseas de este paciente. Y bueno, en las crónicas no habría ningún problema, que con radiología simple nosotros podríamos sí hacer el diagnóstico. En las crónicas no sería necesario ahí usar como diagnóstico diferencial la resonancia magnética, ¿no? Basta el seguimiento y el control para evaluar que es una patología ya neuroartropática crónica, ¿no? Ahí estamos viendo las formas severas ya con fracturas, subluxaciones, ¿no? Alteraciones del eje, que nos ayuden a identificar, ¿no? Que ya existe algún problema, ¿no? Estamos viendo otro tipo de grados de infección, de osteomielitis, ¿no? A nivel óseo, a nivel de partes blandas y a nivel óseo, a través de una úlcera. En las diferentes secuencias de resonancia magnética que tenemos, con supresión grasa, con gadolinio, con fases de Stirr, fases rápidas. Acá podemos también distinguir nosotros una fístula de partes blandas en un paciente con una neuroartropatía crónica, ¿no? Con ausencia de edema en el hueso, que quiere decir que no hay una actividad actual. Esto es lo que es la medicina nuclear. También aporta en el diagnóstico para evaluar la hiperemia. Esta es una imagen solamente para representarla, que también existe en el diagnóstico. Y esta es una foto de nuestro hospital, del Augusto Hernández Mendoza, de salud, donde estamos todos reunidos. Así como nos reunimos para las actividades sociales, debemos reunirnos en equipo para trabajar unidades y generar este tipo de una atención oportuna y adecuada a nuestros pacientes. Muchas gracias. Y esa sístole que volvemos a ver es la vuelta a la posición de reposo de la arteria. Estos son los patrones que nosotros encontramos cuando hay alteraciones. El patrón A, el normal trifásico; el patrón B, cuando hay cambios proximales o preobstructivos; el patrón C, cuando hay estenosis, donde se duplica o triplica la velocidad, las velocidades que han sido evaluadas; el patrón D, cuando encontramos ya el flujo tardus parvus, ¿no? O sea, ese es el flujo el que nos dice realmente que ya hay una irrigación de tipo de colaterales a nivel de este lecho vascular, ¿no? Es importante que nosotros encontremos esto, porque el no encontrar este flujo, a veces en algunos pacientes ocurre que hay anteriormente por los anteriores expositores, ¿no? Llegamos acá al pie a las más importantes: la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria pedia. El ultrasonido en escala de grises y Doppler pulsado son de gran valor para detectar estenosis, grados y porcentaje de los vasos arteriales afectados, así como la velocidad de flujo. Tiene una sensibilidad de 92 a 95% y una especificidad del 97%. Este es un esquema de cómo se realiza el estudio en las salas de ecografía Doppler. Como vemos, empezamos siempre de la región inguinal, ¿no? Aquí tenemos las áreas de evaluación a nivel del pie. Estamos un poquito con hambre, un poco cansados.
No sin antes agradecer la presentación a la doctora Lucy González, que ha sido mi profesora en capítulo de endocrinología en el pregrado, al doctor Franco Mío Palacios por haber organizado este curso tan importante, ¿no?, que tiene el objetivo principal de integrar equipos, hacerlo que participen todas las especialidades correspondientes al área, ¿no?, y así tratar de mejorar la atención del paciente, dando un diagnóstico precoz, una educación adecuada y un tratamiento oportuno. Vamos a hacer yo he elaborado una revisión en la parte de imagenología en la evaluación del pie diabético. Como tal, la literatura no se encuentra, es muy pocos trabajos escasos en los que se han elaborado en este tema, pero se ha hecho una revisión y he tratado de hacer algo que es totalmente resumido, que nos pueda dar una idea de todo lo que tenemos disponibles actualmente en lo que respecta al área de imagenología y radiología. Estamos viendo acá lo que es la anatomía. Es importante tener la anatomía presente en el estudio de la imagenología del pie diabético, y siempre cuando nos piden a veces una ecografía Doppler arterial, nosotros tenemos que empezar desde donde empieza el sistema que irriga hasta el pie, ¿no? Tenemos que empezar desde la región de la ingle, a explorar todo el territorio arterial. Aquí estamos viendo de igual manera la anatomía, que ya la hemos revisado, ¿no?, que es la zona de la tibial posterior, la arteria pedia, ¿no?, la arteria tibial anterior. Este es el esquema de lo que nosotros tratamos de buscar, ¿no?, la estenosis, el grado de estenosis que podamos evidenciar en la evaluación. Este es un corte transversal esquemático de lo que nosotros tratamos de buscar en el paciente diabético. Estas son las modalidades de uso. El más indicado es el ecodoppler color pulsado. Este es un esquema de lo que representa lo que es la evaluación a nivel arterial fisiológicamente. Tenemos que es un estudio normalmente trifásico que debiéramos de encontrar, en la que la sístole cardíaca está representada por la dilatación del vaso fisiológicamente. Esa diástole, una contracción refractaria de la pared arterial.